Yo ya Enviar la lo hice. solicitud. Ah, ya, Lo acabo perfecto. de hacer. Ya, súper. Entonces, bueno, en hora al tiempo, muchas gracias a todos los participantes y bienvenidas a todas las personas que se nos unen en este coloquio del día de hoy. El coloquio del día de hoy hace parte de una serie de charlas que realiza el doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología para dar a conocer las líneas de investigación que tiene el doctorado y también las colaboraciones que se tienen con algunos académicos como el doctor Rodrigo Rojas que nos acompaña el día de hoy. Él es un invitado de la línea del bienestar, que es la línea en la que participa el doctor Jorge Varela, que es el doctor de nuestro claustro. Así que, bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Jorge para que introduzca a Rodrigo. Rodrigo. Muchas gracias, Jessica. Primero saludar a Rodrigo y agradecer que nos acompañe esta tarde. Él tiene una agenda súper apretada. Yo sé que hace muchas cosas. De hecho, antes que empezáramos, estábamos compuchando ahí que está justo ahora en vivo y en directo, como presidente de un congreso latinoamericano con gente de distintas partes de la región, así que se valora el doble, Rodrigo, que nos puedas acompañar hoy día. Rodrigo es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago. Es director de investigación del Núcleo Latinoamericano de Ciencia de la Implementación. Y con Rodrigo tenemos ya una larga data de intercambio en torno a programas de prevención en salud mental escolar, en convivencia escolar. Rodrigo, por ejemplo, está a cargo del AXA en la sexta región, si no me equivoco. Sí. Nosotros como DD estamos No, en no, Ñuble, en la séptima, la séptima. séptima región, perdón. Por lo tanto, él sabe no solo, ¿cierto?, de la literatura en torno a lo que nos dice la evidencia sobre programas de prevención e intervención, sino que le ha tocado estar también ahí dirigiendo, implementando una propuesta que ha hecho el Ministerio este año, estos 2, 3 años aproximadamente, que ha sido bien innovador porque es una apuesta de llegar a los colegios, algo que es bien inédito en estos 20 años más o menos de literatura en torno a convivencia escolar. Además, somos coterráneos, por lo tanto tengo un vínculo afectivo especial con el doctor Andrade Rojas. Yo además vengo aterrizando de Arica, hace como 8 horas de Maravilloso. Arica. Arica siempre diga. Entonces, es oriundo de Arica, entonces para nosotros hay como una conexión especial ahí, yo creo, ¿no? De la importancia de rescatar el territorio de nuestro país. Rodrigo Díaz nos va a hacer una exposición que se llama Una brevísima aproximación a la ciencia de la implementación para investigadores interesados en impulsar cambios en el mundo real. Eso, sin robarte más el micrófono, Rodrigo va a exponer cerca de 30 40 minutos y después de eso vamos a dejar un espacio de preguntas, comentarios a los estudiantes del doctorado que se están conectando ahora y de nuestros programas de magíster. Todo tuyo el espacio, Rodrigo. Gracias, Jorge. Gracias, programa, por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir estos temas que a los que hacemos investigación como que nos fascinan, ¿no? Como que son esos temas que nos dan vuelta m- mucho y mi tema es la implementación de programas de salud mental o programas de prevención en los contextos educativos. Aunque eso me ha llevado, como estoy interesado en la implementación, a participar en distintos programas, ¿no? Del área de salud, educación, ahora incluso, Jorge, en protección especializada de la infancia y la adolescencia. Vamos, estamos prontos de comenzar a trabajar con ellos porque están interesados en poder entender, ¿no?, esto de la implementación. Cuando nosotros hablamos de implementación, pareciera ser que es un concepto como de esos comunes, ¿no?, cotidianos, y que pasan como desapercibidos, ¿no? Pero fíjense que es un concepto tan complejo, tan importante, que se ha desarrollado una ciencia alrededor de esto. Entonces, quiero ir como primero contándoles por qué es la implementación para mí. ¿Están viendo ahí, no? ¿Están viendo todo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, bueno, primero entender qué es implementar, ¿no? Entonces, implementar, vamos a ocupar ahí un concepto, sería poner en marcha, aplicar, ejecutar y usar algo. Así lo va a definir un colega, Curran, ¿no? Entonces, y ahí la pregunta va a ser, ¿qué es ese algo, no? Y ese algo puede ser una política, una guía, un programa, una tecnología, una planificación, una innovación, un protocolo, pero tiene algunas características, ¿no? Que es una intervención con dimensiones teóricas y operativas conocidas, precisas y claras,
que permiten que sea enseñable, observable, evaluable y escalable, y que además ha sido probado que los efectos de su aplicación, luego de controlar ciertas condiciones, son mejores que la ausencia de intervención y la intervención usual, y que sus efectos iatrogénicos son conocidos y son tolerables. Fíjense que ya con eso, con esas dos características, dice algo, es bien difícil, ¿no? Porque muchas veces los programas preventivos o incluso los clínicos no son suficientemente claros tanto en su nivel teórico como en su nivel operativo. O sea, no está cumpliendo la primera condición. De hecho, cuando yo tengo, por ejemplo, un taller y hago una ficha, ¿no? Entonces yo debería saber cuál es la teoría que lo basa y también saber cuál es la estrategia técnica que está detrás de eso, ¿no? E incluso yo debiese saber la filosofía que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, contarles que los talleres de parentalidad, uno pudiese decir que vamos a tener aquellos, una parentalidad más clásica que van a entender la familia de cierta manera, versus programas de parentalidad más actuales que van a entender la familia de otra, ¿no? Hablar de crianza positiva no es lo mismo que hablar de, por ejemplo, crianza respetuosa, ¿no? Son dos marcos distintos que requieren entonces que nosotros tengamos claridad en esto de las dimensiones teóricas y operativas. En general, esto se traduce en un manual, ¿no? En un documento que es fácilmente traspasable. Pero a la medida que la persona que conoce ese manual no sepa con claridad cuál es su base teórica, ni tampoco conozca la base teórica de la intervención, es difícil que se pueda aplicar, ¿no? Otra cosa que es importante es que ah, hubiésemos probado que esa cosa tiene efectos positivos, ¿no? Y que esos efectos sean mejores que lo que sería no hacer nada, o mejores que lo que se está haciendo actualmente. Y creo que sobre todo hoy día, que no son iatrogénicos. Déjenme contarles algo, por ejemplo, con los talleres de prevención del consumo de droga. Uno pudiese pensar que la participación es un factor clave para los programas preventivos, ¿no? Pero en el caso de la prevención universal, que es explícita en contar los efectos de las drogas, lo que hemos encontrado es que la participación es iatrogénica. O sea que hacerlo de manera universal para todas las personas y que esas personas puedan hablar con otras y contar con otras, se produce a veces un efecto contagio. Estudiantes que han comenzado a consumir droga y alcohol le cuentan a otros de los efectos y eso genera entonces más interés. Por eso es que los programas universales de prevención de drogas no se toca el tema droga de manera tan directa, ni se toca el tema alcohol de manera tan directa, porque la participación podría generar contaminación. Y esos son estudios asociados a eh, cuáles son los efectos iatrogénicos que tiene esta internacional. O sea, participar no siempre es bueno, dirían algunos, ¿no? Entonces, la implementación, por tanto, no es un fenómeno natural. O sea, es un fenómeno que se produce al activar un algo que fue diseñado para generar cambios comprobables, ¿no? Y cuando pensamos en implementar, entonces diríamos que es una acción y esa acción implica un comportamiento individual y colectivo que ocurre en un contexto que está anidado en otro contexto y que habitualmente busca modificar otro comportamiento. Acá yo le pongo una oración, ¿no? Un profesional aplica un programa para fortalecer habilidades de un grupo de personas en una escuela pública. Eso que puede ser tan simple, debemos entenderlo de manera compleja, ¿no? Porque hay un profesional que va a tener una serie de características, intereses, habilidades, actitudes, que va a aplicar, por tanto, tiene que saber aplicar, ¿no? A veces uno dice, oye, qué fácil es hacer origami, ¿no? Uno lo ve y cuando ya está haciendo origami, como que ya, no, 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 no es tan fácil, ¿no? O cuando uno ve a alguien tocando guitarra y dice, oye, qué fácil, pesca la guitarra y no es tan fácil porque aplicar implica entrenamiento, ¿no? Y si tocar la guitarra, hacer origami o, por ejemplo, no sé, jugar a la pelota, fuera tan fácil, no se requeriría entrenamiento. De hecho, el problema que tenemos es que la aplicación de los programas requiere de un entrenamiento que muchas veces está fuera del alcance
Entonces, lo que lo vamos a revisar, ¿no? Parecerá ser que tenemos que hacer algo más que solamente hacer el manual. Tenemos que lograr que ese profesional lo aplique y lo aplique bajo ciertas condiciones de forma correcta y completa, ¿no? Pero también necesitamos que haya un programa, o sea, que nosotros sepamos con claridad, como les decía yo recién, la base teórica, cuáles son las estrategias técnicas, que también sepamos con claridad cada cuánto tiempo se aplica, cuánto dura la sesión, cuál es el intervalo que tiene, bajo qué condiciones ambientales se requiere, ¿no? Por ejemplo, siempre me dicen, mire, vamos a hacer un taller de autocuidado de 8 horas. Ah, perfecto, ¿no? Hizo 8 horas. Ya, y eso es lo mismo aplicar un taller una vez, 8 horas, aplicar, no sé, 2 talleres de 4 horas o aplicar 8 talleres de 1 hora cada 2 semanas, cada mes. Eso también es una pregunta, ¿no? Que tenemos que hacernos y que son parte del diseño, ¿no? Uno llega a la escuela y dice, ya, yo tengo un taller de 8 horas. Y el director le va a decir, no, pero yo solamente puedo pasarle media hora a los profesores cada mes. Entonces dice, ya, bueno, lo voy a ocupar. No, la verdad es que si nosotros hacemos eso, estamos cambiando elementos esenciales del programa. Lo otro es que es súper importante que exista una teoría de cambio que explique cómo al aplicar esas acciones del programa se generan cambios en las habilidades socioemocionales o en las habilidades que estamos buscando, ¿no? Ahí yo siempre le pongo el ejemplo del partido de fútbol, ¿no? Muchas escuelas hacen partidos de fútbol para mejorar la convivencia escolar, para aumentar el autocuidado, para reducir... Entonces, el fútbol parece una intervención como comodín, ¿no? Entonces yo les digo, muy, está bien, hagamos un partido de fútbol, pero ¿usted sabe qué mecanismos se están activando en el partido de fútbol que estarían vinculados a los resultados que usted quiere lograr? Y muchos me van a decir, no. Si yo no sé eso, si yo no sé cómo ese programa activa ciertos mecanismos que están vinculados a los resultados, entonces no voy a poder atribuir eso. Por otro lado, fíjense que estamos diciendo que es un grupo de personas, no, un profesional aplica un programa para cierto objetivo en un grupo de personas. Y ese grupo de personas tiene también sus características, tiene sus preferencias, tiene sus intereses, ¿no? Uno siempre ahí, por ejemplo, podría decir, vamos a hacer un taller de mindfulness, ¿no? En un grupo de personas que no les gusta el mindfulness. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, no? O sea, vamos a tener la posibilidad de observar los cambios o no. Y además, puede ser incluso que a ese grupo le guste el mindfulness, pero ese grupo está anidado en un contexto. Y ese contexto tiene que permitir ciertas condiciones, como por ejemplo, no sé, las horas, por ejemplo, los materiales. Entonces, cuando pensamos en implementación, tenemos que tomar en cuenta todas estas dimensiones, ¿no? No es una cosa así como, ah, vamos a aplicar nomás, ¿no? Entonces, quiero contarles que ¿Aló? Parece que se quedó pegado, ¿no? ¿Aló? Quedo pegado. entendemos lo que es la ¿Aló? implementación, ¿Rodrigo? decimos, bueno, ¿por qué es importante estudiarla, no? ¿Aló? Se quedó pegado, se Hola, pegaron dos o tres me segundos. corté. Hola, hola, ahora sí. Tiraba ahí, Hola, hola, volviste. hola, hola. Ahí ¿Me volví, escuchas? ya, sí. Ya, Sí, ¿dónde me justo quedé? fueron como 5 segundos. 5 segunditos. Lo último que dijiste, última frase que estabas diciendo. Ahí, acá me quedé, ¿no? Sí. Acá me quedé. Bien. Entonces, bueno, luego que entendemos lo que es la implementación, es importante entender por qué es importante estudiarla, ¿no? Lo primero es que existe una fuerte presión por contar con intervenciones que funcionan. Eh, a mí me gusta llamarlas así, intervenciones que funcionan, aunque en la literatura lo van a llamar como intervenciones basadas en evidencia. ¿Por qué me gusta llamarlas intervenciones que funcionan? Porque hay toda una perspectiva epistemológica, técnica respecto a las basadas en evidencia. Y en Latinoamérica, a veces las intervenciones que funcionan no siempre están basadas en evidencia, eso quiere decir que no siempre pasan
por ese estricto control metodológico que yo les hablaba antes, ¿no? Entonces ahí hay un guiño a a las intervenciones que podemos llamar como buenas prácticas también. Entonces, bueno, ¿y por qué es importante que nosotros contemos con intervenciones que funcionan, ¿no? Uno, por la expectativa. Yo no creo en los psicólogos, ¿han escuchado eso? Yo no creo en los psicólogos. Es como si fuera una cosa de creencia y probablemente tienen razón, ¿no? Porque los psicólogos, una buena parte, hacen prácticas y no se obtienen resultados, ¿no? Lo otro son los costos, ¿no? Si yo quiero financiar algo, quiero que tenga un retorno ese costo. Entonces, necesito saber que lo que yo estoy invirtiendo puede generar los resultados que estoy esperando. Y ese costo en las escuelas es el tiempo, ¿ah? Las escuelas ponen tiempo. Piensen que el recurso más importante en la escuela es el tiempo. Entonces, si yo voy a poner tiempo para hacer algo, yo lo que espero es que obtenga resultados. Y otra cosa es lo ético también, porque si yo no tengo claridad de que la intervención funciona, entonces no voy a poder estar asegurando el principio de la no maleficencia. Y si además no le digo a la persona cuáles son los efectos que puede tener o no le doy a la persona opciones, tampoco voy a estar cumpliendo con el criterio de autonomía, ¿no? Las personas deberían saber, las personas que reciben la intervención, deberían saber que existen distintos tipos de intervenciones que tienen distintos tipos de efectos, deberían, eso se llama derecho a saber en salud, deberían también tener claro, como les digo, cuáles son sus efectos, deberían poder decidir cuál de ellos es el mejor para ellos y debería los profesionales tener claridad de que esa intervención no genera efectos negativos. Fíjense, cuando uno pone un lente bioético a las intervenciones de nosotros, se nos cae en gran parte lo que hacemos en la escuela, ¿no? La escuela a veces no deciden qué intervenciones se aplican, la escuela no conoce los efectos, la escuela no conoce si es que genera beneficio o si genera daño. Vamos a hacer un taller de autoestima. Bueno, ese taller genera efecto. ¿Qué efecto debería generar? ¿Cuánto efecto debe generar? ¿Qué condiciones son las que deben generar? Otra cosa es que cuando ya tenemos intervenciones que funcionan, que están manualizadas y que están manualizadas para que se repliquen, eh, existe una distribución desigual de la producción de ese tipo de intervenciones, ¿no? Por lo general, estas intervenciones que son basadas en evidencia se producen en países desarrollados, están en inglés. Acá en Chile yo pudiese, no he hecho la investigación, ¿no? Pero estoy súper seguro que se concentran en ciertas comunas y en otras no. Entonces hay una distribución desigual. Además, supóngase que ya están disponibles, ¿no? Por ejemplo, acá en Chile tenemos unas fundaciones que están muy interesadas en traer y adaptar intervenciones. Una buena cantidad de esas intervenciones que funcionan demoran casi 2 décadas en llegar a profesionales de la práctica real. O sea, una intervención que se hace hoy día puede demorar hasta el 2045 en que llegue a la escuela. Y que, ojo, que llegue quiere decir que se conozca. No sé, por ejemplo, Jorge, déjame contar el ejemplo del Google Hero Game, Jorge, ¿no? El juego La Buena Conducta, que es una intervención de las más reconocidas a nivel mundial, se desarrolla en en el 63 a nivel como de las características concretas. En Chile, Jorge, tú la adaptas el año 2006, ¿puede ser? Más o menos, 2006, 2007, adaptar muy austeramente. Sí, no, una adaptación austera. O sea, Sí. fíjense el tiempo que pasó para que una intervención con el más alto estándar de evidencia llegue a estar disponible, no, adaptada al contexto chileno. Porque fue adaptado nomás, no es que se evaluó la implementación, la efectividad, no, está disponible. O sea, piensen en el tiempo que pasó. Y así, con muchísima intervención, el Kiva, por ejemplo, Jorge,
¿Cuándo se desarrolla a nivel mundial? ¿Cuándo llega a Chile? O sea, a nivel mundial tiene hartos años, tiene harta historia. En Chile lo hizo el doctor Gaete de la Universidad de los Andes el año 2018, no, 2016, 2016, más o menos 2016. Ahí partieron como en el convenio con la Embajada de Finlandia y Santillana. Y entiendo la implementación piloto que hicieron ellos en algunos colegios con grupo control fue durante 1 o 2 años en esa época. Y recién salió, hace como 1 o 2 años salió el artículo como de evidencia de impacto. Entonces, bien, ahí tienen un ejemplo concreto de cómo se demora mucho tiempo en que esa intervención llegue a la escuela. Y a veces llega a la escuela de manera un poco distorsionada. No sé, conocen el semáforo, ¿cierto? El semáforo rojo, amarillo, verde. Entonces, el rojo es detente, el verde es piensa, no, el amarillo es piensa y el verde genera una respuesta. Esa es una técnica de un programa que se llama Ruler y hoy día todo el mundo lo ocupa, ¿no? Esa partecita de este programa. Entonces, esa implementación es una implementación que pudiésemos decir fragmentada, incompleta, porque esa era una técnica dentro de todo un marco de programa. Y hoy día muchas escuelas tienen ese semáforo, lo ocupan así, ¿no? A la chilena, ¿no? Entonces, claro, aquellas que están disponibles se aplican de manera incompleta o no correcta, no se ajustan a las características de las personas ni sus contextos y otras veces se dejan de hacer, se comienzan a hacer y se dejan de hacer. Entonces, con todo esto, fíjense que debía generar un interés científico, preguntarnos cómo cerramos la brecha, o sea, primero, cómo producimos intervenciones que funcionan con menos tiempo, cómo distribuimos de manera más igual la producción y la evaluación de intervenciones, cómo reducimos la brecha entre la generación de conocimiento y la aplicación, y cómo hacemos que las personas apliquen de manera correcta y completa, que ajusten las características y que entonces sean sostenibles en el tiempo. Ese contexto el que hace que por ahí por el 2006, no hace mucho, un grupo de colegas a nivel mundial diga es necesaria una ciencia de la implementación, no diciendo que no vamos a ocupar marcos anteriores, sino diciendo, oye, esto requiere que pongamos al centro un objeto que tiene una naturaleza particular, que es artificial, pero que es súper relevante para que esas intervenciones que nosotros estamos desarrollando generen cambios reales en el mundo real, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Y entonces acá va a estar la definición, la clásica, a mí no me gusta mucho, pero quería compartirle la clásica, que decir que el estudio es el estudio científico de los métodos para promover la incorporación sistemática de los hallazgos de investigación y otras prácticas basadas en la evidencia en la práctica habitual y por tanto mejorar la calidad y la eficacia de los servicios de salud y de cuidado. Fíjense que lo que busca entonces la ciencia de implementación es que esa intervención que funciona se vuelva normal, se normalice. Por eso también vamos a hablar de innovación, ¿no? Porque algo que no estaba en un sistema va a estar incorporado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fases o cuál es el proceso para que eso pueda ocurrir? ¿No? Es lo que va a intentar estudiar la ciencia de implementación. Entonces, el objeto de estudio de la ciencia de implementación, como le decía, es la implementación. Entonces va a entender que las consecuencias de la implementación son los resultados de la intervención y que hay una serie de determinantes de la intervención. Por ejemplo, uno puede pensar algo como, y lo más básico, ¿no? Uno puede decir, mira, una intervención tiene que durar 8 sesiones y con 8 sesiones uno genera un cambio. Entonces, la pregunta de la ciencia de implementación podría ser, ¿qué factores influyen en que se puedan hacer realmente 8 sesiones? Y ver si es que esas 8 sesiones generan cambio. Lo pongo así porque esa es la variable más estudiada en intervenciones, ¿no? De hecho, uno siempre está contando cuántas sesiones hace, pero cuántas sesiones hace no dice nada de lo que se hizo.
Si digo, este es un programa socioemocional que tiene 10 sesiones, entonces en el paper reporta, hicimos 10 sesiones y logramos esto. Pero esta dimensión de dosis no dice nada de cómo se hizo. Y uno dice en el paper, bueno, no, pero es que hicimos capacitación, hicimos manual. Pero tampoco decimos si la capacitación funcionó o no funcionó, si lo que están aplicando eran expertos o no, qué tipo de adherencia tuvieron las personas a la intervención, ni tampoco muchas veces dice cuáles son esos determinantes de la implementación, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que nos hacemos en ciencia de implementación. ¿Qué determinante, qué condiciones, qué variable de implementación, para qué resultado, ¿no? Ahora, eso implica un proceso. Y ese proceso es más o menos así. Se lo intenté graficar, ¿no? Primero, necesitamos que existan intervenciones que funcionen, ¿no? Para eso, habitualmente nosotros vamos a acudir a las investigaciones de eficacia y efectividad. Ahí tenemos unas intervenciones que funcionan, que pueden ser A, B, C, D, E, F, G, H. El siguiente paso es que se difundan, o sea, que la gente conozca estas intervenciones, que las conozca, así, algo simple, que las conozca. Cuando yo digo, por ejemplo, Jorge conoce mucho, entonces Jorge, tú me puedes nombrar 5 programas internacionales basados en evidencia para la prevención del bullying. Sí, pues bueno, Kiva, el Always Bullying Prevention Program, Aulas en Paz, PBIS, lo han probado también. Dentro de las evaluaciones que le han hecho, han puesto también violencia, no bullying, ellos miden más bien violencia con ese programa, con el gente de CTC, bueno, CTC, Community Staff Care en Seattle, el Sí. grupo de Hawkins y Catalano. Eh, Y ahí yo podría seguir dale, dale, contigo dale. haciendo listas, ¿no? Y entre los dos una lista. La pregunta es, ¿existe hoy día una lista disponible de esos programas a nivel nacional, que las personas los conozcan? Si yo le pregunto a alguien de una escuela, un director, ¿usted conoce programas de prevención del bullying? Me va a decir, no. O va a decir, sí, Kiva, porque Kiva ha tenido una mayor difusión que otros. Y ojo, me va a decir Kiva, probablemente las escuelas de Las Condes, ¿no? De Providencia. Pero si yo voy a escuelas de Iquique y le pregunto por Kiva, me van a decir que no. ¿No? Entonces, claro, una intervención, la primera cosa que tiene que ocurrir es que tiene que ser conocida, entonces tiene que haber una difusión ahí, ¿no? Pero de la intervención que funciona. Luego de eso, y ahí hay una serie de estrategias, ¿no? Estrategias de repositorio, estrategias de revistas, de catálogo, por ejemplo, ahí el esfuerzo que ha hecho Casel con esta plataforma donde uno pone el problema y te aparece, ¿no? Eso es difusión, ¿no? Ahí está. Pero nada dice la difusión de llegar al resultado finalmente, ¿no? De estar los programas ahí y tienen que ser conocidos, ¿no? De hecho, cuando uno hace una charla en los colegios, que siempre preguntan, profesor, ¿y usted tiene material? No sé, siempre están queriendo decir cosas, porque de hecho, cuando vamos a hacer charlas, no les contamos de los programas que funcionan, sino que les contamos de los principios, o les contamos nuestras investigaciones, pero no les contamos del programa en sí mismo. El segundo, aquí ya hay un problema, ¿ven? ¿Se dan cuenta que hay un problema enorme? O sea, hay toda una línea de investigación acerca de cómo podemos hacer difusión, cuáles son las mejores estrategias de difusión. Hay una línea de investigación profunda. Mensaje, la población destinataria, los canales de comunicación. Hay una línea de investigación en difusión de intervenciones que funcionan. El segundo nivel es el nivel de diseminación, ¿no? La diseminación se distingue de la difusión porque hay un interés mucho más concreto. Hay capacitaciones, hay seminarios, hay entrenamiento, ¿no? Hay entrega de manuales. eh, entonces yo puedo decir, Jorge, vamos a ocuparte de ejemplo. ¿Puede ser? ¿Me ayudáis? Vale. Jorge, tú conocí de esos programas que me dijiste, de eso. ¿Cuáles de esos programas tú ha recibido diseminación? Eso quiere decir que haya estado en capacitaciones específicas sobre los principios generales de esos programas. Yo en primera persona, Tú, el de CTC y de PBIS, en Chile y en Estados Unidos. ya. Ok, y el resto no. No.
No, los conozco porque son como conocidos en el circuito, pero no he Ok. estado. Entonces, uno podría decir que Jorge recibió diseminación, ¿no? Ha estado en charlas, ha estado en confrontaciones, seguro debe tener los manuales también por ahí. Listo. Pasamos a ese segundo nivel. Yo puedo preguntar después a una escuela en Pichilemu si conoce los programas, capaz que me digan que no, y ya tampoco puedo seguir con diseminación. Ahí ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Luego tengo que preguntar si es que eso ha recibido. Jorge conoce dos programas, no conoce estos dos programas que se me olvidaron esos dos. Si Jorge tuviese que implementarlo en su lugar, tendría que explorar, tendría que ver cuál de esos dos programas que ya conoce, ¿sí? Que ya conoce, se ajusta más a las necesidades de cierto contexto, que son necesidades en términos de características geográficas, políticas, administrativas, de recursos, ¿no? Y supongamos que ahí Jorge va a definir cuál programa de esos que tú conoces puede ser más fácil. El ¿Pero para PIBS, qué? ¿Para qué? para prevención de bullying, estamos en eso. Piensa en una PBIS. escuela típica. PBIS. PBIS, Ya, que es fundamento de AXA, de hecho. sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ya está acá. Entonces, decide él porque analizó, digamos, las condiciones del lugar, lo conocía, ¿no? Vio los recursos, cómo se prepara un equipo, ¿no? Y entonces ese equipo va a definir profesores, luego tenemos que pasar a una fase de preparación, entonces vamos a tener que capacitar a ese equipo. Jorge. Y entonces, ya, con nuestra escuela ficticia, que va a aplicar soporte de conducta positiva, para decirlo en español. Ok, necesitamos capacitar a las personas, entregarle manual. Nosotros podríamos hacer eso, Sí, pues, de certificar a todas esas maneras. personas. Sí, pues, claro, está todo, hay hartas cosas que están súper manualizadas, uno puede entregar certificados, y ahí hay una beta en algunos casos más comercial, cuando hay como consultoras detrás, o a veces bueno, las universidades también a veces certifican en esos tipos de metodologías o programas, pues. Entonces, fíjense que para pasar desde la intervención que funciona, que había muchas, que conocimos algunas, que solamente algunas pocas tuvimos acceso, que llegamos a la exploración, vimos que de las dos podíamos hacer una. Luego Jorge en preparación nos cuenta, oye, pero mira, hay unas intervenciones que pueden, o sea, hay unas capacitaciones que tienen que ser pagadas. Por ejemplo, Jorge, ¿cuánto tiempo se requiere para que una persona, podemos decir que está capacitada en la aplicación de apoyo positivo? Buena pregunta. Yo creo que lo mínimo son unas 8 horas por lo menos, asumiendo que son profesionales ad hoc, para tener como una mínima certificación. Ahora, hay otras modalidades de apoyo, acompañamiento que hacen que no solo entregarte como el dispositivo de horas, sino que después te hacen como un acompañamiento, como un Ya. coaching, en el fondo. Ya, ese acompañamiento está en esa otra etapa, que es la etapa de puesta en práctica, porque las personas tienen, porque hay curvas de aprendizaje, ¿no? Entonces, básicamente, este programa se basa en un modelo conductual, ¿no? Y entonces yo debiese tener antes conocimientos básicos de cambio conductual, me entregan este modelo y entonces yo lo voy a aplicar y entonces yo necesito ir mejorando la implementación y para eso está lo que dice Jorge, que es el coaching, la supervisión técnica y hay una serie de otros elementos que podríamos llamar estrategias de implementación. Ya, hasta ahí estamos acá. Aquí ya deberíamos tener los primeros resultados de este programa en el contexto que estamos aplicando, pero necesitamos que las personas lo apliquen. Y los que estamos acá, gran parte de las cosas que van a ocurrir van a ser, ay, es que no pude aplicarlo por el tiempo, la prioridad, que el jefe, que no, y ahí aparecen todas. Y entonces no se está aplicando de manera correcta y completa. Supongamos que eso, logramos aplicarlo de manera correcta y completa, ¿no? En una escuela durante un año, ¿no? Y ahí vamos a comenzar a ver resultados. ¿Cómo hacemos para que esa práctica se vuelva normal dentro del profesorado? ¿No? Eso va a ser ya la pregunta de la sustentabilidad.
Claro, Espero que se hayan dado cuenta con todo este recorrido que estamos haciendo que es necesario investigar estos procesos, que es necesario identificar las variables que están allí. Porque si nosotros identificamos esas variables, entonces vamos a ser capaces de poder generar estrategias de implementación que ayuden a que esa intervención sea mucho mejor. En cada uno de en cada una de estas fases hay una serie de variables, ¿no? Yo me voy a centrar en la fase de implementación que tiene cuatro grandes componentes, ¿no? La fase de exploración, que sería la necesidad y selección de intervenciones, ahí cuando, ¿se acuerdan que elegimos dos, las que conocía Jorge? Ahí podemos ver variables como la aceptabilidad, la apropiación, la factibilidad. De estas dos intervenciones que nos proponía Jorge, la comunidad que la va a implementar, una de esas puede ser menos aceptable, ¿no? Pues no sé que esta no me gusta, no me interesa, no me atrae, es fea, ¿no? Y ahí hay variables muy específicas, como por ejemplo el papel del manual. Es distinto pasarlo en papel roneo que en papel cuché, por ejemplo, o el dibujito, ¿no? Si yo lo saco de hoy día ChatGPT versus que le hago un ilustrador, o por ejemplo que sea algo más conductual versus algo más constructivista. Si yo, por ejemplo, voy y les muestro este programa de apoyo conductual, que básicamente lo que dice es que tenemos que hacer refuerzos versus otros que está trabajando con técnicas narrativas o, no sé, un cuento. No, cada programa tiene una serie de características que hace que sea más o menos aceptable dependiendo de la comunidad, ¿no? O sea, si yo voy a una comunidad, no sé, educativa de tipo Waldorf, probablemente el modelo de el apoyo conductual positivo no va a ser tan aceptable como si yo hiciera un programa de baño de bosque, por ejemplo, que también tiene cierta evidencia actualmente. O si hiciera un programa de huertas socioemocionales, que también hoy día tiene un, ¿no? Entonces, yo tengo distintos tipos de intervenciones, quiero que sepan eso, ¿no? Que cada intervención tiene su marco, ¿no? Y lo que a nosotros nos interesa es que haya evidencia. Luego, supongamos que luego de ver la aceptabilidad, debiésemos estudiar la apropiación, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que tiene ese programa de ajustarse a la misión, la visión, los sellos de esa comunidad educativa, los valores, la cultura? Eso vamos a llamar apropiación. Puede ser que a nosotros nos parezca súper interesante un programa como el apoyo conductual positivo, que se ajuste perfectamente a nuestras condiciones, pero que no tengamos recursos para pagar la capacitación ni comprar los manuales. No es factible, ¿no? Entonces hay toda una línea de investigación asociada a entender con mayor profundidad estas variables de implementación, la aceptabilidad, la apropiación, la factibilidad. Ojo, que va más allá de lo que hacemos habitualmente cuando probamos programas, ¿no? Probamos programas, hacemos estudios de aceptabilidad y listo. Bueno, pues tenemos que eso verlo en distintos contextos, porque la aceptabilidad también varía, ¿no? Entonces nos interesa científicamente saber cómo varía la aceptabilidad dependiendo de qué variables contextuales, ¿no? Eh, Luego tenemos la preparación, ¿no? Que es como fortalecer las capacidades y motivaciones, lo que implicaba, por ejemplo, capacitación, ¿no? Ahí está la capacidad de adoptabilidad o de adopción, los costos, bueno, la puesta en marcha. Hay otras variables como la penetración, ¿no? Kiva, ¿no? Kiva tiene una penetración baja porque está en algunas escuelas de algunas comunas del país, versus, por ejemplo, el programa Convivir se aprende hoy día, que está en muchas comunas de muchas escuelas del país. Sin embargo, en la Convivir se aprende, y acá no está, no voy a decir nada de la efectividad, pero claro, uno pudiese decir que una estrategia básicamente en donde estamos instalando una estructura, no es un programa en sí mismo, no es un programa. Luego tenemos la variable fidelidad, ¿no? Que es la que a mí me ha interesado mucho más, porque la fidelidad lo que va a medir es el grado en que se aplica lo que dijo que se iba a aplicar. O sea, es la variable de por sí de implementación, ¿no? Y de hecho me atreví a hacer un modelo de fidelidad de la implementación en mi tesis doctoral, que es un modelo relacional, ¿no? Que dice que la fidelidad
es la articulación entre el profesional y el participante, ¿no? Y que al profesional le pasan algunas cosas. Primero, la adherencia, ¿no? El profesional tiene que cumplir con la totalidad de componentes técnicos y procedimentales que establece el programa, pero al mismo tiempo tiene que ser capaz de aplicarlos con experticia. Yo siempre cuento el ejemplo de mi estudiante aplicando la relajación autógena de Jacobson, que es re fácil, ¿no? La bajan de internet y dice, aprieta el puño, suelta el puño, contrae el, ¿no? Ese tipo de ejercicios de relajación. Entonces yo tenía un estudiante que estábamos practicando eso y él se paraba delante del curso y lo leía. Está siendo súper adherente, pero con muy poca experticia. Entonces, no funcionaba, ¿no? Porque la experticia tiene que ver con la espontaneidad, con el ser genuino, no con la fluidez, con variables que solamente se logran con mayor entrenamiento. O sea, mientras más entrenamiento tengo de una técnica, más espontánea sale, más libre sale, más fluida sale, ¿no? Entonces, eso tiene que pasarle al profesional. Eso habitualmente, Jorge, no se evalúa en los programas. O sea, no, uno contrata al profesional y uno dice es profesional, pero no se evalúa la adherencia del profesional ni tampoco se evalúa la experticia. Por eso tanta importancia del coaching, de la evaluación, del role playing y qué sé yo. Luego también tenemos al participante, le pasan cosas también, ¿no? La primera cosa que le pasa es la exposición. Es distinto un participante que va a las 8 sesiones a uno que va 3 sesiones intercaladas con una. O es distinto que una persona vaya los 15 primeros minutos de una sesión de 40 minutos. O que, por ejemplo, el grupo en donde se hace sea muy chiquitito o sea muy grande. O no da lo mismo el tiempo que pasa de una sesión a otra. Si queremos proceso de aprendizaje, tenemos que considerar el aprendizaje, no curvas de aprendizaje, porque estamos haciendo procesos de cambio conductual y de aprendizaje. Acá lo que habitualmente evaluamos, y es un poco cuando yo hago clases de políticas públicas, pongo el foco de que allí es lo que se evalúa en políticas públicas, ¿no? La cantidad de sesiones y la cantidad de personas que asistieron. Eso no me dice nada del resultado. Yo debiese cambiar el foco, debiese evaluar si lo que dijimos que íbamos a hacer lo estamos haciendo. Pero eso requiere una planificación clara, lo que a veces no es tan evidente, ¿no? Y luego, otra cosa que le pasa al participante es la receptividad, ¿no? Debe saber por qué está ahí, debe compartir el objetivo, debe querer cambiar, ¿no? Y además esa intervención le debe gustar, que es la receptividad afectiva, ¿no? Debe sentirse cómodo, le debe gustar, debe estar contento. De hecho, esta parte de acá es la satisfacción. Entonces, lo que habitualmente hacemos para medir proceso es ver cuántas sesiones van y qué tan contentos estuvieron. Pero también sabemos que hay una serie de variables que afectan la satisfacción, como por ejemplo el coffee, ¿no? Sabemos que si queremos aumentar la satisfacción, le ponemos un buen coffee y la gente va a salir contenta, ¿no? Y si además el expositor era simpático, también va a salir contenta, pero no estamos sabiendo si es que está cumpliendo con eso. Entonces acá hay mucha investigación, ¿no? Investigación acerca de la adherencia, qué factores influyen, cómo logramos la experticia, quiénes son expertos, ¿no? Cuáles son las variables de exposición, y cada cuántas sesiones tiene que hacerse, si podemos hacer adaptaciones, si un programa de 10 sesiones puede hacerse por ciclos, no sé, cuáles son las variables que afectan a la receptividad, ¿no? Eh, y allí entonces nosotros tenemos distintos objetivos de la ciencia de implementación. Primero, algo que para nosotros es muy importante es describir y o guiar procesos translacionales, ¿no? Yo les mostraba acá que tenemos que ser capaces de pasar de la investigación a las intervenciones que funcionan. Y eso implica preguntarnos por cómo se hacen los manuales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de manuales? Por eso les contaba el material del manual, el dibujo del manual, la manera en cómo se pasa de una información
muy abstracta, muy científica, un lenguaje común, ¿no? ¿Cómo pasamos de la evidencia científica a eso? Hoy día estamos avanzando un pasito, estamos haciendo policy brief, estamos haciendo guías de práctica clínica, pero tenemos que ser capaces de pasar a programas, ¿no? Y esos programas tienen que evaluarse. Luego tenemos otro tipo de investigación que es entender o explicar las influencias de la implementación en su resultado, ¿no? Ahí vamos a tener teorías clásicas, por ejemplo, conductuales, ¿no? La teoría de la acción razonal es planificada y razonal, ¿no? Que va a decir que las personas tenemos cierto comportamiento dependiendo de la norma, la actitud, ¿no? La intención. Aunque también tenemos una serie de modelos, les voy a mostrar un par de ejemplos que nos van a ir ordenando, es decir, dónde mirar, ¿no? Y eso son modelos que nos permiten a nosotros comprender con mayor profundidad la implementación. Y también tenemos teorías de implementación específica que se han ido desarrollando en este campo. Y lo otro es la evaluación de implementación, que acá compartimos un campo con la evaluación de programas sociales, ¿no? Entonces me podría decir que la implementación, entendida desde ese lugar, podría ser la investigación ex dure, ¿no? Aunque el ex dure es un proceso tan liviano hoy día en políticas públicas, el monitoreo, el seguimiento, que bueno, hay que seguir fortaleciéndolo. Entonces, uno de los marcos más importantes de estudio de implementación es es el CEFIR, de la Laura Damchorer, que va a decir, bueno, que la implementación va a depender de básicamente cinco grandes dominios. El primer dominio va a ser la intervención en sí misma. Lo que ya nos viene a decir algo muy interesante, es decir, la implementación de una intervención puede ser exitosa o no dependiendo de la propia intervención, sin hacer nada. ¿Cómo? Claro, una intervención compleja es más difícil de implementar que una intervención simple. Una intervención más costosa es más difícil de implementar que una barata. Una intervención que se perciba como interna al sistema es mucho más fácil de implementar que una que se perciba externa. Por ejemplo, si yo voy a una escuela y digo voy a hacer una intervención clínica, probablemente partamos de un par de pasos más atrás que si yo digo que es una intervención psicoeducativa, por ejemplo, ¿no? Cómo yo percibo la intervención, ¿no? En salud mental escolar me pasa mucho eso, por eso se lo pongo como ejemplo. La validez de la evidencia, ¿no? Si la intervención no tiene suficiente validez en la evidencia, probablemente sea más difícil de implementar que otra. No sé, o sea, la misma intervención ya tiene de por sí algunos indicadores que tenemos que estudiar porque afectan la implementación. Otros es el contexto interno, que es dónde se implementa. Por ejemplo, uno siempre está mirando para afuera, ¿no? Ojo que tú estés aplicando el programa de covitalidad en escuelas, ¿no? Correcto. Pero la ciencia de implementación te diría, ¿quién es el implementador? Entonces tú dirías, nosotros. Entonces diría, bueno, entonces hay que estudiar las variables de la universidad que influyen sobre eso. Y ahí te va a preguntar acerca de qué tan alineado está el programa con los valores de la universidad. Te va a preguntar sobre los costos, sobre el clima de implementación, ¿no? Porque a veces uno dice el problema de la escuela, no. La ciencia de implementación va a decir el problema del contexto donde se implementa. Son variables muy interesantes. Por ejemplo, todo el estudio de la universidad como implementador ha sido importantísimo. En el ejemplo del AXA es clarísimo, ¿no? Como universidades más ágiles, menos ágiles, los equipos armados, menos armados, ¿no? El clima de colaboración, qué sé yo. Luego, luego vamos a tener el contexto externo. El contexto externo es donde se aplica la intervención. Y ahí podríamos decir las comunidades educativas, las comunas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la presión política por aplicar cierto tipo de intervención, las redes de colaboración, ¿no? Hemos estado identificando, si hay algo si los que les interesa esto, algo que hemos hecho,
es identificar, identificar, identificar los distintos componentes que se repiten en las distintas implementaciones de todo el mundo. Entonces tenemos ahí listados súper, súper específicos y lo que interesa es seguir identificando otros y ver cómo estos operan concretamente en distintos contextos. Luego tenemos el proceso mismo, ¿no? No sé si se evalúa, si no se evalúa, cómo se evalúa, quién contrata, cómo contrata, qué sé yo. Otro modelo, este no lo hemos ocupado. Otro modelo es este, que es de la Susan Mikai. Con este hice mi Fondesit, Jorge. Es simple, porque a mí me interesaba entender la implementación como un comportamiento, ¿no? Entonces, dice que el comportamiento depende de tres grandes variables, de la capacidad, de la motivación y de la oportunidad. Y la capacidad puede ser psicológica o puede ser física. La motivación puede ser automática o puede ser reflexiva. La oportunidad puede ser social o puede ser física, ¿no? Y sobre eso, entonces, cuando yo identifico dónde están como las barreras, entonces yo puedo tener ciertas intervenciones. Por ejemplo, restringir, persuadir, entregar incentivos, modificar los entornos, educar, generar coerción, que también es una estrategia, ¿no? Modelar, ¿no? Y eso también tiene funciones de política, ¿no? Eso ha sido súper interesante. Por ejemplo, algo que yo encontré en mi Fondesit, yo estaba estudiando la implementación de programas de salud mental en escuelas públicas. Entonces, la mayoría y esto es contraintuitivo, Jorge, porque cuando uno piensa por qué no nos implementan los programas de salud mental en la escuela, lo que te dice la gente va a ser por la falta de oportunidades, ¿no? Te va a hablar del tiempo, te va a hablar de los recursos, te va a hablar, ¿no? Bueno, investigación empírica mostró que las oportunidades sociales y físicas pesan mucho menos que la capacidad, o sea, que saber cómo se hace, saber cómo se hace, saber cuál es el programa, de qué manera específica funciona, tiene más efecto en la implementación que en la oportunidad. Porque si yo sé, y aparte tengo una motivación reflexiva, yo sé esto, y eso está asociado a mi rol, las oportunidades las voy buscando. Entonces, claro, cuando uno se pregunta, ¿los programas están suficientemente claros, están definiendo, suficientemente establecidos, ordenados, son enseñables? Y dicen, no. Entonces, como no, las personas no saben qué hacer y culpan a el contexto. Por eso que ha estado todo, o sea, mi énfasis en educar en salud mental escolar ha estado orientado por ese hallazgo de literatura, ¿no? O sea, como, digamos a la gente qué hacer y cómo hacer. Y luego se van a buscar la oportunidad. Luego tenemos otra teoría, esta teoría estoy ocupando en el FONIDE, que es una teoría sociológica, ¿no? Que se llama proceso de normalización. Y dice que una práctica se normaliza cuando a la gente le hace sentido. Me parece esta idea de el sentido de la teoría de cambio del sentido, participa cognitivamente en esto, o sea, está interesada, ¿no? Hay procesos de reorganización de la estructura, ¿no? Y hay un monitoreo reflexivo de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, estoy haciendo esto, lo estamos haciendo bien, ¿no? Bueno, voy rápido porque quiero hablar con ustedes también, ¿no? Ya me pasé, de hecho. Em, y bueno, esto nos lleva a hablar de modelos conceptuales de investigación. Fíjense que tenemos una estrategia de intervención, que es la práctica basada en evidencia, que podría ser el programa de apoyo conductual positivo. Vamos a tener estrategias de implementación, que es lo que estamos intentando identificar, que ocurren en distintos niveles, ¿no? Estrategias del ambiente, estrategias organizacionales, estrategias de aprendizaje grupales, estrategias de supervisión, estrategias individuales. Identificamos resultados de implementación que nos interesan, identificamos resultados de servicio, identificamos resultados finales, ¿no? Y entonces lo que hacemos es ver si esas estrategias tienen efecto sobre los resultados de implementación. Y así, entonces, que nuestros estudios son exploratorios, intentamos describir barreras y facilitadores, intentamos describir
los resultados de implementación, cuánta adherencia, cuánta dosis, ¿no? Intentamos hacer análisis descriptivos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, ver si es que en una comunidad y en otra la dosis, ¿no? Porque la asistencia de padres, ¿no? La asistencia de padres a los talleres, eh, cuál patrón tiene, si es que es estacional, no, no sé, ahí hay un montón de preguntas. Y luego los estudios experimentales, y hay vamos a decir, un tipo de investigación muy propia de nosotros que se llama diseños híbridos, que como queremos achicar la brecha entre lo que sabemos y lo que estamos haciendo, ocupamos, fíjense, estudios de eficacia clínica, estudio de efectividad clínica, y entre medio nosotros ponemos otros que son mixtos. Por ejemplo, el diseño híbrido tipo uno estudia al mismo tiempo la efectividad, pero estudia implementación. El estudio híbrido tipo 2 estudia efectividad y al mismo tiempo estudia la calidad de la implementación. Y el tipo 3 estudia implementación, o sea, una estrategia, supóngase, cómo el recordatorio de mandar mail a los profesores influye en que apliquen mejor o no la adecuación curricular. Esa es la estrategia, ¿no? Enviar todos los lunes un recordatorio de cómo incorporar a Nana, ver si esa estrategia mejora la implementación y a su vez entonces mejora la efectividad. Eso. Bueno, puedo estar harto rato Seguro. hablando y haciendo como doble clic, ¿no? Pero por eso dije brevísima. Se Espero le pasa a que uno cuando se embala con un tema. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nos gustaría poder escuchar comentarios, preguntas de todos los que están conectados. Llegamos como a estamos 18 personas participando en el Zoom, así que por favor, ¿quién les gustaría partir con alguna pregunta? Si quieren pueden prender sus cámaras también para hacerlo más interactivo y más personalizado. Por ahí, Miguel Cordero, tú pusiste un comentario en el chat, ¿o no? Sobre la evaluación de uno de los programas que se estaban describiendo, ¿no? En algún minuto. Sí, el estudio de a ver, Jorge, que no. en realidad no encontró ni un Sin efecto. efecto. Sí, el El estudio de Jorge Gaete. Gaete. Ah, perfecto, Sí. claro, claro. Igual algunas de las prácticas de ese programa han escalado y están presentes. El otro día me sorprendía que en una escuela de un área de Santiago donde trabajo, las escuelas están usando algunas medidas como que el perpetrador vaya y pida perdón o haga algún gesto contra la víctima. Y pienso que quizá a lo mejor el programa tal cual fue probado por Jorge no tiene en promedio, no hay efecto en el grupo tratado, pero quizá algunas de esas cosas podrían estar funcionando en la realidad, pero desconozco yo, no es un tema en el cual yo me dedique el tema del bullying, más que atendiendo víctimas de... Claro, eh, sí. claro, claro. Ahí es interesante porque yo lo que entiendo que pasó con Kiva, además, fue un ejemplo súper interesante del desafío de adaptación cultural. ¿Por qué? Porque en el fondo Kiva es súper riguroso y como buen finlandés son súper rígidos. Entonces ellos tenían prohibido hacer cualquier tipo de modificación de esos materiales. Y eso generaba ruido a veces, pues, porque en el fondo es imposible pensar que un adolescente chileno le haga el mismo sentido los documentos, las actividades, incluso tienen como unas caricaturas, entiendo, en los manuales de parte de materiales que son nórdicos. Y ellos se ponían hacia muerte a modificar. Y de hecho, ahí me llamó la atención lo celosos que eran con los manuales. Pese que yo estuve en el lanzamiento en la embajada de Finlandia y ni siquiera me dieron un manual o me dejaron mirarlo. A diferencia de otros programas que te pasan los manuales, ya a lo más te cobran, no sé, por $20 y te pasan el manual. Entonces, es mucho interesante ahí una cosa cultural, yo creo, ¿no? Como de este celo que había como con la marca intelectual, en donde además eran pillos, po, porque yo una vez en una conferencia en Argentina, los de Kiva, lo mismo que tú describes, Miguel, ellos lo citan como una idea de ellos, pero no es de ellos. Es de un psicólogo suizo llamado Anatol Pikas. Entonces son pillos, pues, porque en el fondo lo venden como una estrategia de ellos, pero en realidad es de otra persona. Entonces ahí, ¿Sabes que
Perdón, Dale, lo que dale, creo dale. que ocurre con muchos de estos programas es que hacen paquetes de cosas que han sido reportadas en otros contextos y los convierten en un programa y dicen que esa es la evidencia como Triple P o cualquiera de estas otras cosas que venden, salvar los problemas del mundo. Claro, claro, exacto. Oye, allí es interesante porque hay salidas, ¿no? Yo estoy súper en contra de los programas empaquetados con derechos de autor, ¿no? Donde hay que comprar el dinosaurio verde de tal tela porque si no, no funciona, ¿no? Porque a la base existen una serie de principios de cambio que son un poco universales, ¿no? Entonces hay una tendencia de los programas modulares o los programas basados en principios. ¿Me escuchan? Me pegué, Sí, parece. sí, 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 te escuchamos. Sí, se escucha, Sí, me se escucha. pegué. No, sí te escuchamos. ¿Aló, Rodrigo? Ahí te fuiste. Ahí se fue la señal. Ahí, Rodrigo, dale, vuelve por mientras. Muchas gracias a los que ya aprendieron sus cámaras. Invitamos a los demás que puedan compartir y replicar este acto cívico, de participar virtualmente en esta sala de clases virtual. Gracias a los que ya lo hicieron. Y se nos fue nuestro Rodrigo. Ya, vamos a ver que, ¿cómo se dice coloquialmente? Seguir rellenando de parte nuestra, ¿no? Claro, la gracia de que tiene Rodrigo es que lleva mucho tiempo implementando programas. Por ejemplo, él trabaja muy directamente asesorando el HPV, ¿no? Que a la gente que le interesa temas de salud mental es un gran espacio, ¿cierto? De aprendizaje, de discusión, de debate. Yo creo que es el programa más de larga data que hay en Chile. Que partió con Miriam George, ¿hace cuánto? ¿Será unos 30 años atrás? En los Eh, 90, ¿no? Sí. 90 por ahí, ¿cierto? Por ahí es la Mm. época que Miriam empezó a adaptar el toque, al toca R, Mm. eh, a lo que es hoy día, que tiene tres niveles. Ahí volvió. Sí, Estaba Sí, hablando del HPV y me dio pero Rodrigo. con una deuda gigante de evaluación de efectividad. Hay un desafío, yo creo que para el HPV es una gran pregunta, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahora, porque la gracia, a mi juicio, del HPV es la flexibilidad que tiene. La desventaja es cómo evalúas esa flexibilidad, porque en el fondo, ¿cuál es la variable independiente, po? Estábamos hablando justo del HPV, Rodrigo, contando tu experiencia con ese programa. bueno, entonces contarle un poco la salida de los programas estandarizados, ¿no? Los programas hay todo un movimiento asociado a la identificación de componentes nucleares o mecanismos de cambio que sean entonces la clave para el nuevo diseño. Entonces, no es que lo que importe es el diseño completo, sino que la estrategia sea validada. ¿Se entiende? Esa es la clave. Y un poco lo que yo creo, ¿no? Yo creo que hay que avanzar hacia, así como hay tratamientos bioequivalentes, debemos desarrollar tratamientos psicoequivalentes, ¿no? Porque claro, está el Tapsin, pero también está el paracetamol, ¿no? Y a la base es el mismo ingrediente activo, son los ingredientes activos los que necesitamos identificar. Y ahí Jorge lo sabe muy bien, ¿no? Porque creo que él trabaja con esa lógica del ingrediente activo, ¿no? Pero para eso hay que entender la teoría que está detrás de ese ingrediente activo. Respecto al programa Habilidades para la Vida, yo creo que hay errores conceptuales que hay que corregir, Miguel. Primero, la Habilidades para la Vida no es un programa, es un modelo, ¿no? Y el hecho de que sea un modelo cambia mucho, porque lo que plantea la Habilidades para la Vida es que hay que hacer intervenciones promocionales, preventivas y derivación. Y dentro de las intervenciones universales hay que hacer trabajo de autocuidado y trabajo de acompañamiento docente, que como nos gusta llamar acompañamiento, nos suena a consultoría docente, que es el concepto concreto. En el caso del taller preventivo, es un taller preventivo de entrenamiento de habilidades socioemocionales. Y en el caso de la derivación, es una derivación asistida. Pero es un modelo, ¿te cuenta? O sea, no habría ningún autor
internacional que esté en contra de ese modelo. De hecho, es el modelo que todos estamos recomendando y que es la recomendación que hace la política pública. El problema es que esa estructura como modelo se completa con intervenciones no basadas en evidencia. Y es por eso que tenemos autocuidado de fútbol en el norte y autocuidado, no sé, de, no quiero decir nada, ¿no? De otra medida en otra parte, ¿no? Pero el modelo en sí mismo es el que sabemos que hay que aplicar. De hecho, la Organización Internacional habla de los sistemas de apoyo en múltiples niveles, habla de la escuela Sí, total multinivel, ¿no? yo Sí. entiendo lo que estás diciendo tú, pero eso no es un modelo de habilidades para la vida. Eso es como se organiza la provisión de servicios en niveles de complejidad escalonados, que el sector salud tiene hace 80, 100 años organizadas las cosas así. Y No, derivaciones porque y todas además, esas. Pero no, mi punto es con habilidades para la Miguel, vida, igual esto es una discusión aparte de habilidades para la vida. El punto es la porrada de millones que gastamos en esto y que no tenemos ninguna evidencia si está de alguna forma ayudando a los niños en concreto. mm, tenemos, tenemos. Desde 2006 en adelante se han hecho distintos tipos de evaluaciones de efectividad. La última, el año pasado, Minedu, con tu misma duda, contrata a un equipo de la Chile, independiente, de la Escuela de Negocio, parece, y le pide evaluar con los estándares de evaluación de programa más altos a la habilidad para la vida. ¿Y qué encuentran? Lo que habíamos encontrado en el 2016, que las escuelas con habilidades para la vida versus las escuelas sin habilidades para la vida obtienen menos rendimiento, menos asistencia que ellas. ¿Cuál es el mecanismo de cambio? Si me preguntáis, ¿cuál es el mecanismo de cambio detrás de eso? ¿Por qué pasa eso? Yo estaría contigo que todavía lo desconocemos, pero la evidencia muestra que aquellas escuelas que tienen este programa, o sea, que comienzan a funcionar con esta estructura, ¿viste? Con esta estructura, tienen mejores resultados que aquellos que no los tienen. Y ahí yo diría que hay un montón de cuestiones que los sistemas de apoyo múltiples niveles no es solamente la pirámide, es también el sistema de tamizaje que hay, es también el sistema de monitoreo que hay y también el sistema de evaluación que existe. Entonces, habilidades para la vida, Eso como te no es digo, tiene, ingrediente específico, no es un ingrediente específico, eso es una manera de organizar de todos los servicios de sí, complejidad eso, eso, diferenciada con eso es, o sea, tamizaje, ¿no? eso Entonces, es, o si, sea, si nos quedamos en los ingredientes genéricos, volvemos al mismo problema que pasa en psicoterapia y que ahora lo estamos llevando a la escuela, que es que como los ingredientes no específicos, sí, como esto es la relación y todas estas cosas, como esos son los ingredientes en cambio, sí, entonces cualquier terapia da lo mismo, podía estar haciendo jugar a la pelota y conversar con los niños, hacer un taller grupal y en el fondo va a tener el mismo efecto si es que hay calidez emocional en la relación o tengo idea, cualquier ingrediente no específico. Entonces yo creo que ese es un problema actual en los programas que mm, tenemos. sí, de acuerdo, sí. Em, No, para mí parte de la discusión tiene que ver con cómo genera, cómo coexiste esa flexibilidad, porque a mí lo que me gusta es esa flexibilidad. Ahora, desde un mundo académico, aquí pensando que hay estudiantes de doctorado, ¿cierto? Futuros investigadores o investigadoras, la pregunta ahí es, ¿cómo levantamos evidencia respecto de esto? Me gustaría hacer un seguimiento, Rodrigo, para escuchar tu evaluación de algo que yo vi pensando en lo que dice también Miguel, ¿no? De cómo mejoramos los estándares. A mí me ha tocado ver un poco esta premisa un poco en exceso en el mundo anglosajón, en donde se utiliza casi como una caricatura comercial, ¿no? La venta de programas con evidence base. ¿No? Estos blueprint que hay, esta como oferta que hay, casi media grotesca, ¿no? Como que compre mi programa porque tiene evidence base y no seamos, bueno, no seamos naif, ¿no es cierto? Hay todo también intereses económicos detrás de esto, pues, ¿no? Kiva es carísimo, Kiva en Finlandia, ¿cierto? Pagaron millones por hacer ese programa y así hay un montón de otros programas. Entonces, no sé si usted ha visto, Rodrigo, lo que investigas en ciencias de la implementación
este escenario, ¿no? Cuando ya la figura comercial es casi grotesca, ¿no? Yo me acuerdo, he visto, es casi como que te vendían como la estampilla. Entonces después vendían programas con o sin estampillas. Y con estampillas de Evidence Base era más caro que lo otro. E incluso independiente de lo que hicierais, ¿no? Era como que da lo mismo lo que hay que hacer. Si tiene la estampilla, ¿cierto? De Evidence Base es lo que funciona. Que en mi lectura era como llevar como la evidencia, ¿no? O la generación de conocimiento como a una figura súper grotesca. O no, no sé, esa es mi opinión. A mí me genera Sí, ruido, la verdad, de hecho, honestamente. de hecho, la ciencia de implementación parte desde ahí, ¿no? Como decir que es eso lo que tenemos que ser capaz de difundir, diseminar e implementar al mundo real. Pero claro, o sea, en países desarrollados que tienen la posibilidad de comprar, ¿no? Que tienen una lógica más neoliberal, no sé qué cosa, funciona mejor. En otros países, voy a decir del sur global, porque estos problemas los tiene África, los tiene Asia también. El problema que tenemos es que los programas no están tan disponibles y que nosotros como universidades tampoco somos capaces de bajarlo. De hecho, algo tan simple como preguntarse de las tesis de magíster que han hecho estudios pilotos, que han hecho estudios de efectividad, ¿cuántas de esas han llegado a implementarse de manera cotidiana en la escuela? Y es porque no las seguimos, ¿no? Hacemos un exceso de producción y lo dejamos ahí arriba. O sea, lo que han hecho los gringos es que estas tesis, estas ideas, se han ido desarrollando por mucho tiempo. Nosotros la dejamos ahí nomás. Como que nos aburrimos, ¿no? Como que hacemos una cuestión, la evaluamos en la tesis y se queda ahí. No es de un Mm. equipo universitario que sí, que trabaja, qué sé yo. Y tampoco hemos sido capaces de dejar claro cuáles son los ingredientes activos de las intervenciones preventivas, por ejemplo. Ahí Miguel hablaba de la calidez. Yo te voy a decir, sí, Miguel, yo creo que una de las variables básicas es el vínculo o la calidez afectiva. Pero no podemos pretender que eso sea todo, pues, ¿no? Tenemos que buscar los elementos técnicos, ¿no? Por eso yo decía, por un lado, la adherencia, que sería lo técnico, y por otro lado decía la experticia, que tiene que ver con todos estos elementos de de la relación, ¿no? Genuinidad, espontaneidad, calidez, no sé. Y al medio hablaba de la adaptación, ¿no? Porque alguien que conoce técnicamente muy bien y al mismo tiempo tiene esa capacidad relacional, es capaz de ajustar la técnica a los participantes. Yo no puedo adaptar algo que no conozco. Cuando no lo conozco, lo transformo y hago otra cosa. Pero cuando lo conozco, quiere decir que lo tengo, que es claro, que es definido, que lo entiendo teóricamente, ¿no? Entonces la escuela se me dice, no, es que yo tengo que adaptarlo. Bueno, ¿qué va a adaptar? Esto, pero ¿qué es esto? Dígamelo, ¿cómo debería funcionar? Y ahí la persona, no, se queda. Entonces, yo creo que un desafío, Jorge, es tomar, por ejemplo, iniciativas como las que tú tenías, como, no sé, Covitalidad, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y saber que hay un proceso, ¿no? Y en cada uno de esos elementos hay que estudiar con mayor profundidad. O, como lo está planteando Miguel, tomar programas como la habilidades para la vida y a partir de eso comenzar a preguntar, ¿no? Cuestiones de adherencia, de dosis, de receptividad, ¿no? De variables que están influyendo. En la habilidades para la vida, por ejemplo, tenemos súper claro cuáles son los factores que influyen en su implementación. Hace poco publicamos un paper de eso, eh, pero claro, luego de eso, eso implica pasarlo a estrategia política, que eso es otro paso. Como un programa público necesitamos avanzar hacia eso, ¿no? Y allí, por ejemplo, una barrera de implementación de las habilidades para la vida es la capacitación. Pero no podemos capacitar a los profesionales si el ítem de capacitación de profesionales no está aprobado en la ley de presupuesto. No podemos pedirle a los profesionales que haya mantención, sí, ¿no? Hay una serie de condiciones. Cuando uno estudia los programas públicos, tiene que tener una mirada distinta a cuando lo estudia en programas que son hechos desde la academia o desde las fundaciones, ¿no? Porque a nivel de la política pública, gran parte de la implementación no se juega ni en el programa ni en el ejecutor.
incluso ni en la comunidad educativa. Se juega en la burocracia, en las normas administrativas, en lo jurídico, ¿no? Son otros elementos que están ahí en juego. Pero también hay que Entiendo. tomarlo como objeto de estudio, ¿no? O Mm, sea, es súper interesante, por ejemplo, tomar como objeto de estudio las barreras jurídicas para la implementación de programas públicos, como objeto de estudio, ¿no? sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo, perdona los vinches de los ejemplos, pero yo me acuerdo en las épocas de Frei, cuando era el subsecretario de Prevención del Delito, los programas de prevención de violencia, estoy hablando por ahí el 2006, 2007, como esa época, Minitud no metía un solo peso en temas de convivencia escolar. El que pagaba intervenciones era el Ministerio del Interior. Ya, bacán, se aplaudía. Sin embargo, había una figura súper absurda que eran fondos anuales. Entonces los municipios tenían que postular este fondo anual. Por lo tanto, cualquier intervención que tú quisieras hacer tenía que hacerse en un año. Y la burocracia que tú dices, Rodrigo, es súper sensible. ¿Por qué? Porque en la práctica el financiamiento llegaba en En noviembre. diciembre, en noviembre, sí. Entonces, los equipos profesionales nos decían, oye, pero ¿de qué me estáis hablando? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo hacer algo si en el fondo me llega en noviembre y tengo que rendirlo, ¿cierto? Antes de que se acabe el año. Y yo me acuerdo ahí en esa época acuñaba una broma que decía, ¿sabe qué? En vez de hacer un programa de intervención en 2 meses, en un mes, tome toda esa plata y haga un asado de 3 días. Y yo les decía, Sí, porque les no, apuesto que ese asado va por a ser más supuesto. significativo, todos se van a acordar del asado, va a marcar sus vidas, más que pensar en hacer un programa de intervención. Y no es menor, ¿ah? Porque y te lo estoy hablando de ¿Viste? verdad, Ahí porque era la tenéis figura y era plata que había en todo ahí Chile para tienes intervenir. una práctica. Dale, 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 dale. Es que es interesante porque tenías dos opciones de intervención. Ahí tienes dos opciones de intervención. Un asado. El asado es bien potente cuando uno analiza en términos de intervención, ¿no? Porque hay una serie de mecanismos de cambio involucrados, ¿no? Las redes de apoyo que se generan, los apoyos informales, no sé, los vínculos. Es interesante puede ser un asado teóricamente, ¿no? Como intervención, que dura un, un día, ¿no? Que es mucho más barata versus esta otra intervención. Pero fíjate que esas perversiones del Estado, Jorge, hace que muchas instituciones comienzan a ejecutar los proyectos antes que vengan los recursos, Claro. ¿no? Y entonces hay equipos que están desprotegidos, no hay compra de materiales, y eso hace muy mal a la intervención porque no se está ejecutando con fidelidad ni bajo las mejores condiciones. Entonces, pues dice, la intervención no funciona, cuando en realidad no es que no funcione, es que se implementó mal. ¿Te das cuenta? Esa es la preocupación de nosotros, esa implementación. Distinguir cuando una Qué bueno. intervención no funciona de cuando se está implementando mal. Está Miguel con la mano levantada. Dale, Miguel. Sí, cuando uno tiene un experimento bien hecho, puede determinar el efecto del tratamiento en promedio, independiente de la heterogeneidad de la implementación. Y yo entiendo que las contribuciones de el foco en los procesos de implementación pueden contribuir a que uno haga que una intervención realmente pueda brillar y alcanzar todo su potencial en términos de la efectividad. Pero si uno tiene buenos experimentos, puede también tener una estimación del efecto en el mundo real de algo, como hacer el asado o, digamos, algo más serio, No, como Miguel, ahí proveer un déjame, tratamiento. déjame, Y entonces, déjame decirte algo de eso. por eso es que creo que uno puede tener mucha comprensión de procesos, pero igualmente no tener ninguna evaluación de resultados bien controlados. Sí, déjame decirte algo de eso. Me... Estoy acá, ¿no? Así que me pegué de nuevo. No, no, se escucha, sí se escucha, sí se escucha. Ah, ya, bacán, bacán. Sí, es interesante lo que estoy planteando porque uno puede pensar que están primero los estudios de eficacia, entonces estamos controlando mucho la validez interna. Luego tú estás pensando en estudios de efectividad, en multicluster, por ejemplo, y ahí también seguimos viendo el efecto de la intervención bajo distintas condiciones de implementación, ¿sí?
pero en todos esos se sigue manteniendo constante la aplicación de la intervención, ¿no? O sea, es la intervención la que se aplica. Entonces, lo que queremos hacer es estudiar, ya saliendo de esos entornos controlados, porque incluso un estudio de efectividad multiclúster sigue teniendo control. Queremos saber cuáles son las variables que influyen en que se pueda aplicar eso que decimos que se aplica. Por eso es eso, ¿no? Porque puede ser un programa, un protocolo, qué sé yo. Entonces, una condición para estudiar la implementación es conocer esos efectos que tú dices. Porque podemos tener un programa que conozcamos, que se haya hecho investigación, ¿no? De efectividad multisitio, ¿no? Con ensayos comunitarios, donde hay mucho ruido, ¿no? En términos experimentales, pero tenemos que hacer que baje por toda esta cadena que te contaba, ¿no? Difusión, diseminación, implementación, preparación. Eso es lo que tú eres de implementación. No estamos diciendo o, estamos diciendo y. O sea, luego de ese estudio de efectividad multisitio, tenemos que seguir estudiando cómo va bajando esa intervención para que se vuelva práctica, ¿no? Por ejemplo, no sé, me pusiste ejemplo de psicoterapia, ¿no? La terapia cognitivo-conductual ha pasado por todos esos filtros, ¿no? Ha pasado por los filtros de efectividad, ha pasado por los filtros de eficiencia, ¿no? Todos, todos esos filtros. Pero aún necesitamos saber cómo es que la terapia cognitivo-conductual se vuelve una práctica en nuestros consultorios. Y esa investigación ya no es de efectividad, sino que es de implementación. ¿Se entiende? No es y, o sea, no es o, es Oh, y. Y ese y es lo que nos falta, porque habitualmente en la academia nos quedamos allí, ¿no? No sé, Miguel, vas a hacer una investigación para estudiar los efectos de la terapia dialéctico-conductual en, no sé, consultorios de todo el país. Y vaya a encontrar que te fue la raja y vaya a publicar un paper. Pero cómo eso se transforma en una práctica concreta en los consultorios es lo que nosotros estudiamos, ¿no? Es la implementación. Eh, y claro, en contextos como los nuestros, hacer todo ese proceso es bien largo. Por eso que estamos proponiendo diseños que junten las dos cosas. Entonces, por ejemplo, al mismo tiempo que estés estudiando los efectos de la terapia dialéctico-conductual en consultorios públicos del país, la efectividad, estamos estudiando una estrategia de implementación. Por ejemplo, al MinSal le está encantando hacer capacitaciones online, ¿no? Le está encantando hacer ahora eso. Bueno, ¿qué efecto tiene la capacitación online sobre la aplicación de eso? O le está encantando entregar manuales. Los manuales del MinSal son largos, son 90 páginas, ¿no? Bueno, ¿cómo afecta las 90 páginas en la implementación? ¿Y cómo afecta el SIGE, no el reporte? Esas son las preguntas que nos hacemos, ¿no? Son preguntas bien de la práctica. Eh, y ahí también estamos muy interesados en hacer experimentos, po, ¿no? Por ejemplo, un experimento que uno podría hacer en implementación sería preguntarnos si una comunidad de aprendizaje, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Como que se junten los profesionales una vez al mes a hablar de su práctica, no de sus casos, sino que de sus prácticas, tiene mejor efectos que un coaching o un supervisor que va a trabajar con cada uno de ellos. Dos intervenciones que buscan el mismo objetivo, ¿no? Que yo vaya aprendiendo mejor mi práctica. ¿Cuál de esas intervenciones es mejor en nuestro contexto? Son preguntas de ese tipo lo que estamos haciendo, ¿no? Luego de que, no sé, tienes la guía clínica, tienes el protocolo de terapia cognitivo-conductual breve, los profesionales en la práctica lo están aplicando, ¿qué técnica aplican más? ¿Cada cuánto la aplican? ¿Cómo lo aplican? ¿Las personas están de acuerdo con eso? ¿Se sienten cómodas con ese tipo de terapia? Esas son las preguntas que nos hacen. No son preguntas de efectividad, porque sabemos que partimos de eso, pero sabemos que todas estas otras cosas van disminuyendo la posibilidad de efectividad de esa intervención. perfecto. No sé si me explico bien, ¿no? Sí,
Yo también creo que se entiende y creo que hace un buen como cierre la pregunta que hacía Miguel y muchas gracias por tu participación, Miguel, que nos había como nos desafía a discutir esto, ¿cierto? Desde distintos flancos. No sé si hay una última pregunta o no para ir ya cerrando este coloquio. ¿De alguien del programa, algún estudiante del programa? Yo creo una recomendación, Jorge. Vale. Habitualmente en el doctorado uno quiere producir conocimiento, ¿no? Pero también es importante hoy día preguntarse cómo va a circular ese conocimiento y cómo va a hacer que ese conocimiento no quede en sus tesis doctorales, ¿no? Em, yo tenía un compañero de doctorado que estudiaba empatía, Jorge, pero estudiaba procesos cognitivos de la empatía. Es súper interesante, ¿no? Entonces yo un día le pregunto, oye, ¿y cómo yo puedo pasar eso a una intervención de las que yo hago en la escuela? Me dijo, no, 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 eso a mí no me interesa. Yo publicaré mis investigaciones y otros verán cómo pasa la empatía, ¿no? Es una posición bien válida, ¿no? Pero yo creo que hoy día necesitamos por lo menos dejar de cómo eso va a seguir. O sea, casi siempre estamos hablando de la implicancia práctica. ¿Cuál es la implicancia práctica que puede tener ese conocimiento, ¿no? Y deben saber que lo que ustedes produzcan puede quedar ahí por mucho tiempo o podrían ayudar a que eso se transforme en una práctica concreta, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan, no sé, ¿qué tengo que hacer para tal cosa? Yo ya sé, porque hay evidencia que es eso, ¿no? Pero siempre termino diciendo, bueno, pero necesitamos hacer todos estos otros elementos que son los que cierran la brecha entre la evidencia y la práctica real. Y ese cierre es lo que nos da los resultados, ¿no? Eso, Súper. Jorge, voy a decir. Muchas gracias, Rodrigo, y creo que da un simbólico cierre a un sello que yo creo que tiene nuestra universidad. Eh, en general, hay harto interés de lo que se haga tenga algún tipo de impacto. Ya hay hartos profes del programa que tienen cosas, iniciativas en lo que investigan, ¿no? En parentalidad, en embarazo. Bueno, el mismo Miguel que tiene ahora un proyecto gigantesco de intervención en temas de ansiedad y salud mental escolar. No sé si serían como las categorías correctas, Miguel, pero yo creo que algo que caracteriza a nuestra universidad es que le interesa el impacto. Entonces ahí sean inquietos, sean inquietas. ¿Por qué? Porque hay un soporte en la universidad que le interesa eso, lo que están investigando, que no solo se quede empaquetado. Y como les menciono, hay hartos profesores que yo sé que hacen cosas y que les interesa y en nuestra universidad yo creo que hay un espíritu de querer apoyarlas. Hay una nueva unidad de transferencia, que es una oportunidad interesante de ver cómo uno se suma a esa nueva unidad de transferencia de icono, con una nueva versión, con nuevos actores, como una antesala, obviamente, a un Fondef, algo ya que es mayor escala. Así que las invito a investigar, a averiguarse de eso. Creo que es un buen comentario el de Rodrigo, no solo en defender su programa, si eventualmente les interesa, o sea, defender su proyecto. Si les interesa que esto se transfiera, creo que es una buena oportunidad. Rodrigo, más que agradecer tu tiempo, todo este espacio. Yo sé que estás full con tu congreso ahora. Mucho éxito ahora en el resto de la jornada. No sé cuántos días les quedan de congreso. Ánimo con eso porque imagino que estás exhausto. Así que aprovecha ese espacio de aprendizaje y muchas gracias a todos y todos los que se conectaron en la sesión de hoy. Un saludo grande. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Muchas Chao, chao. gracias.